Señor Jesucristo me ha dejado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Estas son palabras de Pedro que transmiten un profundo sentimiento de amor, de protección, de cuidado hacia los hermanos, a quienes está encomendando reiteradamente, como ya vimos en los versículos anteriores, que se mantengan firmes, creciendo espiritualmente, manteniéndose ocupados en ir añadiendo a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, como ya hemos visto en los versículos anteriores explicados por nuestras hermanas. Pedro manifiesta en estos versículos de su palabra esa gran responsabilidad que él tenía por el cuidado de los hermanos que se habían bautizado, ya que él era anciano, hermanas, recordemos. Pedro había sido encomendado directamente de parte de Cristo en esta misión, en esta labor muy importante dentro de la iglesia. Recordemos que en Juan, antes de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Y Pedro respondió 3 veces también que sí lo amaba. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos 15, 16 y 17. Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondía, sí, Señor, te amo. Y 3 veces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y todo esto, hermanas, todo lo que está haciendo Pedro y que están manifestadas en estas palabras que se encuentran en sus cartas, pues muestran ese cumplimiento, esa manifestación del amor de Pedro hacia los hermanos, hacia la iglesia. Entonces, debemos entender por estos versículos, por todo lo que leemos en sus cartas, que Pedro es un gran ejemplo para aquellos que hoy cumplen esta gran labor, esa gran responsabilidad de pastorear a los miembros convertidos. Es decir, deben cumplir esa labor de evitar que los bautizados se pierdan. En los versículos 12 y 13 que se estudió la semana pasada, ya habíamos leído que Pedro les decía a los hermanos y nos dice ahora que no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Es decir, Pedro insistía, repetía, recordaba a los hermanos las palabras de Cristo, las promesas, las enseñanzas, e instaba a mantenerse fieles, ocupados, activos, creciendo espiritualmente. Ahora en los versículos 14 y 15 que estamos estudiando, podemos ver 3 aspectos destacables de las palabras de Pedro. En primer lugar, Pedro sabía que su partida de este mundo estaba cerca. No sabemos exactamente cuántos años tenía Pedro cuando escribió esta segunda carta, pero podemos imaginar, hermanas, que era de edad avanzada, ya que Jesús mismo le dijo en Juan, antes de su crucifixión, le dio a entender que su muerte sería en su vejez. Esto vemos en Juan 21, 18, cuando Jesús le dijo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro dice que su muerte está cerca, que Jesús se lo había revelado. Hermanas, pienso que enfrentar esta situación, pensar en la muerte, nos pone en la perspectiva correcta. Nos hace ver lo verdaderamente valioso, aquello que viene más adelante, la eternidad. Es en ese momento en que se hace necesario y trascendente dar los más valiosos consejos, los encargos de vida, o como decimos acá en Cusco, la última voluntad de la persona. Enfrentar la muerte, hermanas, es un momento en el que las personas por lo general expresamos lo más valioso a nuestros seres queridos. Y ahora pues entonces en estos versículos entendemos por qué Pedro es muy reiterativo en lo que dice, porque son sus últimas palabras y encargos a los que se dice, bueno, en esta carta, encargos que él reiteradamente da a los miembros de la iglesia. Y es aquí donde viene el segundo aspecto importante. Pedro dice que debía ser diligente. Y esto a mí me maravilla, hermanas, sobre todo al considerar la edad avanzada de Pedro. Él tenía bien claro que debía ser diligente en lo que a él le correspondía. De esto, hermanas, podemos entender que la diligencia no es un asunto de edad, no es algo que corresponde a los jóvenes solamente, sino a todos en la edad que estemos. Se nos manda a ser diligentes, aún en la vejez. Eso es lo que dice Pedro, seré diligente. Todos somos valiosos y estamos llamados a ser diligentes. Nuestros hermanos, nuestras hermanas mayores tienen mucho que enseñarnos y los más jóvenes tenemos mucho que aprender. Pedro dice en el versículo 15 del capítulo 1, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él está claramente convencido de lo importante que es ser diligente en asuntos espirituales, cuidar la salvación, amonestar a los hermanos para que no se desvíen, para que no se pierdan, fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes. Y continúa el versículo, así vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y esto nos lleva, hermanas, al tercer punto importante de estos versículos. Pedro tenía un objetivo claro, lograr que los convertidos a Cristo podamos en todo momento tener memoria de las enseñanzas de Dios. Por lo cual Pedro debía repetirnos varias veces, debía recordar, insistir, amonestar, exhortar, motivarnos conforme al conocimiento divino que recibió directamente de Cristo, a fin de que nos mantengamos fieles al Señor en un estado activo, trabajando, dando frutos, siendo siervos útiles de Cristo. El apóstol está hablando de tener en todo momento memoria de estas cosas. Entendemos que lo que buscaba Pedro es que sus lectores de ese tiempo y los del futuro, o sea, nosotros ahora, pudiéramos recordar, dice, constantemente los consejos, las instrucciones, los encargos, las advertencias que Dios nos dio y que están contenidas en este libro sagrado que es la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a través de hombres escogidos. ¿Todo para qué? ¿Para qué tenemos que tener presente estas palabras?
o tener memoria de ellas para alcanzar esas maravillosas y grandiosas promesas, para participar de su naturaleza divina, de esa naturaleza divina de Dios en los lugares celestiales. Por eso ahora, hermanas, nosotras también debemos seguir con esa diligencia que nos enseña Pedro, estudiando su palabra, porque necesitamos, hermanas todas, que se nos repita varias veces, una y otra vez las enseñanzas, que se nos hablen de una y otra forma y a través de diferentes hermanas, hermanos, porque la verdad, y sabemos todas que somos olvidadizas, porque no aprendemos en una sola vez, hermanas, porque nuestra memoria es frágil, porque solo por repetición podemos grabarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Por tanto, hermanas, no nos cansemos de escuchar, de estudiarlas. No nos cansemos de participar de las meditaciones, las reflexiones, los estudios, los sermones en nuestras reuniones, aunque parezcan repetitivos, aunque muchas veces digamos, este tema ya lo escuché, esto ya mucho. Hermanas, es necesario que sigamos con diligencia, escuchando y aprendiendo más de nuestro Señor. Y así podremos también enseñar a otros y no perder esa salvación tan grande, hermanas, prometida para todos los creyentes. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta mañana y meditemos en esto, hermanas, siempre a recordar las palabras y el encargo de Pedro. Muchas gracias, hermanas, bendiciones a todas.